Es un tema básico porque habla de nuestra asignación también en el reino, pero también habla de la revelación de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar hablando de la adoración, y para esto quisiera que mi esposa me estuviera ayudando un poquito, porque los que me conocen saben que uso lentes, pero no hace mucho los lentes se me rompieron y me cuesta un poquito ver las cosas, leer los versículos o la Biblia. Entonces ella me va a estar ayudando, al igual que podemos hacer esto un poco dinámico, porque puedo pedirle a cada uno de ustedes o a uno de ustedes que me vaya diciendo o buscando un versículo de la Escritura para que se pueda levantar y pueda dar ese versículo y asimismo ir desarrollando el tema. Amén. Entonces decimos y hablamos de adoración, y contrario a lo que muchos piensan, a lo que muchas personas han pensado acerca de la adoración, porque muchos han pensado que adoración o adorar simplemente es pararse detrás de un altar o detrás de un púlpito, cuando el púlpito y el altar somos nosotros. Entonces vemos el púlpito como algo santo. Entonces yo me paro en el púlpito, en el altar, a adorar a Dios. Pero de donde debe salir esa adoración no es del púlpito, sino dentro de mí. Eso es un adorador. Amén. Y la adoración, cuando estudiamos las Escrituras, nos encontramos que se habla poco de la adoración. En el principio vemos que Dios le revela a Moisés 12, digámoslo, formas de alabanza, y le dio 12 alabanzas, 6 suaves y 6 movidas. Entonces muchos decimos, vamos a adorar con adoraciones suaves y con adoraciones rápidas, de júbilo. Y lamentándolo mucho, no es, o mejor dicho, no es la prioridad, no es adoración. Me gusta usar mucho el término hebreo para definir un concepto de lo que se estudia, porque si bien sabemos, Yeshua, Jesucristo, era hebreo, sus raíces eran hebreas. No comparto, o mejor dicho, no uso mucho los términos griegos, ya que del hebreo al griego ha pasado mucho. Primero, el Eterno le entrega los mandamientos a Moisés y se los entrega en arameo. El arameo es una lengua que se pierde, pero el hebreo sigue permaneciendo. Luego pasa a ser transcrita la escritura al latín, al griego y por ende al español o al castellano. Entonces me gusta acercarme más a lo que es la raíz hebrea. Y un término usado para la adoración es lehish tahabot. Lehish tahabot. ¿Qué significa lehish tahabot? Una palabra hebrea. Representa también dos posturas. Una, diga conmigo, una postura física. Dos, una postura espiritual. Eso significa lehish tahabot. Ahora, ¿qué significa una postura física? Se dice en este término que la postura física representa a una persona inclinada en el piso hasta tocar la frente con el piso. Eso representa una postura física, o sea, humillarse completamente delante de su presencia, reconociendo quién es Él, qué es lo que es Él,
que tiene y que representa. Amén. Entonces, dicho esto, la segunda postura es espiritual. Diga conmigo, la postura de adoración es espiritual. ¿Y tiene que ver con qué? Con una actitud del corazón. La hermana que estaba aquí ahorita en la intercesión dijo, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, pero no se está refiriendo a cantar. La adoración no se refiere a cantar. Entonces vamos a buscar, porque me voy a basar en Juan 4:23. Si lo vamos a estar buscando y lo leemos, vamos a explicar esto un poco mejor. Entonces decimos que es la segunda postura, humillarnos el corazón, rindiendo a Él todo lo que somos, tenemos y representamos, totalmente a Él. Y encierra dentro de este contexto lo que soy, lo que tengo y lo que represento a Dios. Amén. Entonces, si nosotros decimos que adorar en espíritu, ¿qué sería adorar en espíritu? Vamos a leer esta escritura que dice Juan 4:3. Mas la hora viene, dice, y ahora es. ¿cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Pasado. No, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, si leemos el verso 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Padre es quien busca a los adoradores. Y como diría mi hermano Evis, no es del que corra ni del que se encarame, como dice mi hermano Evis, sino del que Dios tenga misericordia. Y Dios creó un plan, primero para hacernos hijos y luego para hacernos adoradores. Entonces, decimos que la adoración es la esencia del reino. ¿Por qué? Porque hay un Padre que busca a pecadores para hacerlos hijos de Dios. ¿Y esto lo hace quién? Yeshua, Jesucristo. Él lo envía al mundo para hacernos hijos. Pero Yeshua dice que es el camino. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Aplauda al Señor. Amén. Yeshua es el camino al Padre. Entonces Yeshua nos salva para hacernos hijos y luego nos presenta al Padre para encontrarnos con Él en una cita 24/7. Juan 1:12. Amén. Una cita 24/7. Es todos los días. La salvación que nos dio Yeshua, que fue el más grande adorador que pudo existir en esta tierra. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo en adoración al Padre para salvarnos a nosotros y presentarnos delante de Él. Y en esa cita es donde el Eterno, nuestro Dios, nuestro Padre, nos lleva a un ¿qué? A un proceso. ¿Para qué? Para hacernos adoradores. ¿Me sigue? Amén. Nosotros estábamos perdidos en el mundo. El plan fue de nuestro Padre de Dios.
No éramos hijos, éramos criaturas. Pero Él envía a su Hijo para hacernos hijos a nosotros por medio de su sangre. Nos redime, nos salva, nos sana, nos limpia y nos presenta delante del Padre. Ahora el Padre dice que busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ya somos hijos. Ahora vamos a entrar en un proceso con Él, donde Él nos va a enseñar la verdadera adoración. Donde la prioridad no es cantar lo que yo quiero, no es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de aquel que me salvó. Amén. Entonces, la adoración podemos definirla que es uno de los fundamentos más importantes del reino de Dios. Entonces, en la adoración vamos a encontrar muchas cosas, pero una de ellas va a ser el quebrantamiento. En los procesos de Dios tiene que quebrantar el yo, tiene que quebrantar el ego. Porque dice su escritura que cuando venimos a Él, Él nos hace nuevas criaturas, pero tienes que enseñarnos, porque venimos a hacer una hoja en blanco. Y si el Padre está buscando adoradores, debemos someternos a ese proceso. Y quiero establecer este punto, porque la cita que Dios estableció con nosotros, 24/7, para hacernos adoradores, que Yeshua, Jesucristo, nos presentó. Y eso lo podemos ver en Juan 4:23. Puede buscarlo conmigo. ¿Quién tiene su Biblia? Levante su Biblia ahí. Ah, ya la tiene en la electrónica, la Biblia. Hermana, levántese por favor. Puede leer ese texto, ese versículo bíblico. Juan 4:23. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Amén. Entonces decimos que adorar es una cita donde Dios determinó para nosotros. Y Él al buscarnos para ser adoradores, esto implica una relación. Y para que haya una relación, debe haber una revelación. ¿De quién? De Él, de su paternidad. Y la prioridad es Él. Mire, mi hermano, la Escritura puede hablar de intercesión, la Escritura puede hablar de ruego, de oración, pero la prioridad es Él. Podemos cantar, pero si no hay un quebrantamiento, si no hay una humillación, no vamos a hacer nada. Podemos ser los mejores oradores del mundo, pero si nuestro espíritu, nuestra alma no está quebrantada, si nuestra mente y nuestro corazón no está sujeto a Él, esa adoración no va a pasar del techo. Esa alabanza no va a pasar del techo. Entonces, cuando dice la palabra en espíritu, ¿a qué se refiere? Cuando dice en espíritu y en verdad, ¿a qué se refiere? Ya le dije lo que es adorar en el espíritu. Representa una postura de una actitud de adoración espiritual, donde se rinde nuestro corazón, donde rendimos a Él todo lo que somos, tenemos y representamos. La palabra en verdad tiene que ver con la dinámica de vida.
lo que yo tengo, lo que yo ejerzo, mi trabajo, mis estudios, eso es adorar en verdad. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? En la práctica, por supuesto. En el proceso. Y le voy a hablar de 3 aspectos para llevar a término lo que es el proceso en Dios. 1, el sometimiento. Y el sometimiento debe ser voluntario. Diga conmigo, el sometimiento a Dios tiene que ser voluntario. No hacer las cosas porque me está viendo el hermanito o me está mandando el pastor. Por eso le digo, representa la actitud de la oración en el corazón. Porque si yo me someto, estoy cumpliéndole a Él, estoy rindiéndome a Él. Santiago 4:7. Por favor, vamos a estar buscándolos para hablar un poco acerca de esto, del sometimiento a Él. Porque es una de las características, les dije, son 3. Santiago 4, verso 7. ¿Ya lo tiene? Amén. Dígame amén. Amén. A ver, ¿quién me lo lee? Someterse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Escuchen bien esta palabra. Someteos pues a Dios, resistir ¿a quién? Pero ya va. Ustedes no lo van a reprender. Ustedes no lo van a reprender. Dice, someteos ¿a quién? ¿Y qué más dice? ¿Resistir a quién? Entonces no tenemos que reprenderlo, tenemos que adorar a Dios, rendirnos a Él y el enemigo huirá de nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Adore más y pelee menos. Porque entonces salimos de nuestra casa, nos pasan las cosas y decimos, pero es que el diablo. Pero es que es el diablo. Pero es que no me sale nada bien, es el diablo. Si dice la Escritura, someteos a Dios, resistir al diablo. Quiere decir que si nos sometemos a Él, el diablo, el enemigo, va a huir de nosotros. Ahora, ¿qué dice el siguiente verso, el 8? Acercaos y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. ¿De qué está hablando? Del corazón. Para poder someterse a Dios, debemos inclinar nuestro corazón. Ahora, otro punto es el servicio. Y vamos a ir a otro versículo rápidamente. Salmo 7, verso 9. Salmo 7, verso 9. Y tiene que ver con el servicio. Lo que hacemos para Él también es adoración. Se están dando cuenta que no es cantar la adoración. Representa una actitud del corazón y de la mente. Porque si sometemos al corazón, la mente es la que dicta lo que hará el corazón, porque dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero también dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces la mente es el freno del corazón. Pero también dice la Escritura que el corazón es donde se guarda la palabra, la Torá, que es su enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué dice el Salmo verso 7? Capítulo 7, verso 9. Fenezca ahora la maldad
de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente. ¿Prueba qué? La mente y el corazón. El salmista David definía esto de una manera. Porque el salmista David, cuando él se refería a adoración, él se imaginaba, su visión era la de un altar. ¿Y qué sucedía en un altar? Había un sacrificio, donde el sacerdote abría el sacrificio, todo por dentro, para examinar. Entonces el salmista David lo visionó de esta manera, porque él se rendía a Dios, pero él le decía al Señor que escudriñara dentro de él, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en mi rendición, lo que soy, lo que tengo y lo que represento, lo que está bajo mi autoridad, mis hijos, mi familia, mi trabajo, el lugar de mi asignación, todo lo que yo tengo, lo debo someter a Dios. Y ahí es donde viene el tercer punto, el gobierno. ¿De dónde? De la mente hacia el corazón. Amén. Pero también hay unos aspectos contra los que debemos luchar a la hora de adorar, y es la naturaleza caída del hombre. ¿Cuántos conocen la naturaleza caída del hombre? Solo yo. Aquello que nos lleva al pecado. La raíz del pecado es la naturaleza caída del hombre. Entonces, en la naturaleza caída del hombre podemos ver tres aspectos. Uno, la lujuria. Y cuando hablo de lujuria no me estoy refiriendo a la parte sexual. La lujuria es el ego, el egoísmo, el yo quiero. Y el otro aspecto, la rebeldía, es ir en contra ¿de qué? De lo establecido, del diseño original. Y el tercer aspecto, la soberbia, que es el autogobierno, el yo soy independiente. Entonces, para Dios hacerte a ti adorador, primero tiene que quebrantar esos tres aspectos de la naturaleza caída en tu vida. La soberbia, la lujuria, que dice yo quiero. La rebeldía, que dice yo rompo lo establecido para hacer y ir de la mano con la soberbia. Establezco una independencia fuera de Dios. Soy autosuficiente. Entonces vemos mucha gente diciendo yo no necesito a Dios, porque yo tengo, yo puedo, yo solo. Y Dios necesita quebrantar eso en tu vida. Porque muchas veces, si esto lo hubiéramos aprendido desde mucho antes atrás, no estuviéramos luchando hoy contra cosas que nos detienen, que no nos dejan avanzar. Y entiendo que esta palabra duele porque no oigo mucho diciendo amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este hermano está dando palo. Para establecer la adoración, para establecerlo a Él como nuestra prioridad, es necesario que sean quebrantadas estas cosas. El
necesario que nosotros nos sometamos a un cambio interno en nosotros. Porque dice su palabra que es de doble filo. Corta para allá, pero también corta para acá. Vamos a buscar Santiago 10. Santiago 10, verso 4. Cuando lo tenga me dice amén. Santiago no trae 10. Perdón, Primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro 1, 22. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. ¿Qué estamos hablando? Vuelvo a repetir. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sometimiento. Entonces la adoración es sometimiento a Él. ¿Mediante qué? El Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón. Nos vuelve a hablar del corazón. Siempre el corazón de un adorador debe estar rendido a Él. Pero antes de eso debemos limpiarnos. Debemos limpiarnos de la lujuria, debemos limpiarnos de la rebeldía y la soberbia, para ser esos adoradores que el Padre busca que le adoren. Siendo, siguiente verso, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece siempre. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída nos da una simiente corruptible. Entonces, cuando venimos al Señor para volvernos incorruptibles, debemos limpiar el corazón, debemos limpiar nuestras almas para hacer esa simiente incorruptible, que es del Espíritu. Amén. Y tengo demasiados versos o versículos referentes a esto. Entonces es diferente humillarse delante de Dios para adorarle a Él, para reconocer que Él es el único en nuestra vida. O mejor dicho, Dios no quiere ser el único, pero sí el primero. Entonces es diferente humillarnos para Dios a que Dios te humille por tu desobediencia. Lo repito. Es diferente humillarse voluntariamente para Dios, que viene siendo una humillación no para vergüenza. Porque dice la Escritura que Él, si nos humillamos a Él en lo oculto, Él nos recompensará luego. Ahora, no estamos por una recompensa tampoco, sino por el amor a nuestro Padre. Amén. Aplauda su gloria.
Entonces, el salmista David nos deja un versículo que para mí es un versículo demasiado hermoso. Vamos a estar buscándolo. Se encuentra en el Salmo 139, verso 23. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Porque hablamos de qué? De que un adorador debe renovar la mente y el corazón. El apóstol Pablo también lo decía. Renovamos pues, ¿qué? Renovaos En el espíritu y en verdad. vuestras mentes, para que comprendáis, ¿qué? ¿Cuál es la buena? Y nos habla del corazón. ¿Cuánto lo tienen? Dice el salmista David, que para mí es un verso muy importante. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, siguiente verso, ¿qué? Camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Qué maravillosa es esta palabra. Porque el salmista David, él entendía que para ser un verdadero adorador tenía que renovar su mente y su corazón. Y por eso él no le decía a Dios: examina para ver lo que hay en mí, porque él ya lo sabía. Tú sabes lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Pero él reconocía que lo que había en su mente y en su corazón era rendido delante de él, y le pedía que lo examinara. ¿Para qué? Para que viera lo que hay dentro de él, y eso mismo rendirlo. Y como le decía, él tenía la visión de un altar. ¿Por qué? Porque nosotros somos el altar, nosotros somos el sacrificio, nosotros somos la ofrenda delante del Señor. Nosotros somos estrados vivientes donde jugamos las tinieblas. Todo esto, cuando venimos al Padre, nos hacemos hijos, pero luego Él nos da la identidad, y la identidad nos da una asignación en el reino. Amén. Pero la prioridad es Él, la adoración. Entonces, la obediencia en la mente. Vamos a leer este versículo, 2 Corintios 10, verso 3 al 5. Y con esto ya voy terminando. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y pueden pasarlo, hermano Eli, porque quiero hacer una proclama de adoración, una proclama al Señor. ¿Ha entendido lo que es la adoración? Lo que representa la adoración. Lo que nosotros debemos hacer como adoradores
para establecer su reino, para entronarlo a Él como el único Señor de nuestras vidas. El Padre quiso traer hoy esta enseñanza porque para que yo pudiera dar esta enseñanza, primeramente tuvo que tratar conmigo y todavía lo sigue haciendo. Es un tema básico.